El fin de los tiempos es un tema bíblico netamente escatológico o apocalíptico, y sobre él hay mucho escrito en la Biblia. Si bien es cierto que este tema puede ser confuso para algunos, para otros puede ser preocupante. No obstante, para el cristiano representa en realidad buenas noticias, porque indica, como bien está escrito, la venida de nuestro Señor Jesucristo. El fin de los tiempos. Hace algo más de 2000 años, los discípulos fueron hasta Jesús, que estaba en el Monte de los Olivos, ya que estos habían quedado confusos con lo dicho en el templo a escribas y fariseos, por lo que le preguntaron cuándo volvería nuevamente, y si habría señales para saber que había llegado el fin de los tiempos. Después, Jesús y sus discípulos se fueron al Monte de los Olivos. Jesús se sentó, y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron: ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? Luego, el Señor da una serie de explicaciones de lo que sucedería en tiempos previos a la llegada de ese momento, el momento de su regreso. Si bien las escrituras no indican una fecha o un tiempo cronológico en específico de la segunda venida de Cristo a la tierra, sí describe ciertas condiciones o sucesos. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará. Ya esto se está viendo en la actualidad, pero además, la palabra de Dios también dice que en los tiempos previos al fin ocurrirán catástrofes, juicios a naciones, grandes guerras, hambruna, plagas y enfermedades. Todo esto es lo que está viviendo el mundo y su humanidad. La segunda venida de Cristo. De la misma forma como fue el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento, uno sobre el juicio pero también otro sobre la promesa y la restauración, así también entre lo que la Biblia describe que sucederá en el fin de los tiempos, se encuentra la segunda venida de Cristo. Este acontecimiento representa el tiempo en que Cristo llegará a buscar a su iglesia y los que hemos creído en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Iremos con Él a la vida eterna. Por tanto, para el creyente, el fin de los tiempos es buena noticia. Es la certeza de pasar a una vida en eternidad en el reino de los cielos con nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de que esto suceda, el Señor nos alerta a estar vigilantes y preparados, a ver desde lo espiritual para poder distinguir los tiempos, así como a animar a los demás a que busquen a Dios, conozcan a Jesús, que reconozcan que Él ya los perdonó en la cruz del Calvario y con esto puedan vivir con la certeza de la salvación. El fin de los tiempos y las señales. En el texto de la Biblia, específicamente en Mateo 24, 1-14, Jesús les habla a sus discípulos de las señales que ocurrirán antes de su segunda venida. De igual forma, otros textos o partes de la Biblia también revelan diferentes acontecimientos en cuanto al fin de los tiempos. Falsos mesías. Jesús les decía a sus discípulos que en los tiempos previos al fin, muchos hablarán en su nombre, pero no serán fieles a su palabra, logrando engañar a muchos. Muchos vendrán y se harán pasar por mí, y le dirán a la gente: yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos.
Es por esto que el creyente debe escudriñar cada vez más la palabra y atesorarla en su corazón, para poder descubrir y desechar a los que se dicen ser Mesías y no lo son. Es la única forma de no dejarse engañar. Guerras y conflicto entre naciones. Aun cuando Jesús les dice que el hecho de que se estén dando guerras y conflicto entre naciones no es el fin del mundo, sí les hace ver que es necesario que pasen antes. Ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que en otros países están a punto de pelearse. Pero no se asusten, esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. Hambre y terremotos. Jesús anuncia lo que será el tiempo de dolores o tiempo de parto. En esos tiempos comenzará a existir gran hambre en el mundo y desastre o fenómenos naturales. Porque los países pelearán unos contra otros. La gente no tendrá que comer. Y en muchos lugares habrá terremotos. Eso es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. El que tenga ojos que vea. Son los tiempos que se están viviendo en la actualidad. Persecución de los cristianos en todo el mundo. En muchas naciones de hoy en día aún persiguen y matan a los cristianos, países donde la Biblia es leída a escondidas. Ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. En otras naciones tenemos el privilegio de poder leer la Biblia libremente y muchos no buscan leerla. Más bien, se burlan del que lo hace. Creyentes que se alejan de la fe. Debemos estar alertas y orar por el fortalecimiento de nuestras iglesias, porque esto ocurrirá, donde el hermano va a traicionar al otro hermano, el cual será causante de su odio y retiro de la fe. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará al otro y sentirá odio por él. Falsos profetas que engañarán a muchos. Falsos maestros que lograrán engañar a muchos, incluso a los llamados ser el pueblo de Dios. Debemos profundizar en el conocimiento de la palabra, porque vendrán falsos profetas y falsos mesías y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Crecerá la maldad y menguará el amor. La maldad hoy en el mundo se ha descontrolado mucho más que en los tiempos de Noé, donde es difícil encontrar amor en las personas. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Al final, nuestro Señor Jesucristo revela la promesa de esperanza, que es la salvación de aquel que decida seguirlo, confiar en Él y propagar el Evangelio del reino de Dios por todo el rincón del mundo, hasta que se cumpla el tiempo según el plan divino de Dios. Bueno, espero que el video haya sido de tu agrado. Si fue así, te invito a dejar un like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.